Graba. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la clase recuperativa. Me avisan si no se escucha, si pasa algo. ¿Ven mi pantalla? Cuando estoy rayando. Me informan, por favor. ¿Hay alguien habló? Sí, perfecto. Ya. Entonces, bueno, esta es la clase recuperativa y vamos a empezar con un ejercicio de puntos críticos. Entonces, dice, dada la función, tenemos esta función, hay que determinar los puntos críticos y luego clasificarlos si son mínimos locales, máximos locales o puntos silla. ¿Sí? Intenten hacerlo y yo en un minuto lo resuelvo. Hola Álvaro, estamos resolviendo el primer ejercicio. Dada la función, hay que determinar los puntos críticos y luego clasificarlos si son máximos locales, mínimos locales o puntos sí. ¿Alguna duda antes de que lo resuelvan? ¿Quieren intentar ustedes primero? Si quieren y pueden, igual pueden desbloquear su micrófono y hablar. Ya, si les parece, empiezo a resolver. Ustedes me dicen, ya, voy a empezar a resolver. Ya, hace tiempo que no daba una clase por Zoom, así que todo medio raro. Ya, entonces nos pide el ejercicio, vamos a cambiar aquí a negro, nos pide el ejercicio, dada la función, determinar los puntos críticos. ¿Cómo determinamos los puntos críticos? Bueno, lo que hay que hacer primero es derivar, entonces la parcial de f respecto de x en un punto x, y va a ser igual a quién, 2x, pues este número acá, esto es cero porque es una constante, y aquí va a ser -5. Esto es cero y aquí va a ser más i. ¿De acuerdo hasta ahí? Y la parcial de f respecto de i en un punto x, y es igual a que el primer término es 0, el segundo es 2i, el tercero 0 y el cuarto es -4 más x.
Luego, para encontrar los puntos críticos, igualamos las derivadas parciales a cero. ¿Sí? Entonces, la primera, la derivada parcial, es 2x menos 5 más y igual cero y 2x menos 4 más x igual a cero. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Y entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Esto me sugiere, no sé, me sugiere. Ya, perfecto. Aquí hay que resolver. Cada uno tiene su forma de resolver el sistema. ¿Sí? Podemos de la primera despejar el y. Entonces nos queda y igual a menos 2x más 5. Y ese y lo puedo reemplazar en la de abajo. Entonces la de abajo es 2 factor de este y que encontramos. Entonces nos queda menos 2x más 5 menos 4 más x igual cero. Todo bien hasta ahí. Perfecto. Entonces aquí a ver, menos 4x más 5. 2 por 5, 10. Menos 4 más x igual a cero. Nos queda menos 4 más x. ¿Cuánto es menos 4 más x? Sería menos 3x. Y aquí sería más 6 igual cero. Entonces sería 6 es igual a 3x. Y por lo tanto, x, ¿cuánto vale? 2. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Si el x vale 2, entonces lo podemos reemplazar aquí arriba. ¿Y qué nos da? Nos da que el y va a ser igual a menos 2 por 2 más 5. Entonces y vale 5 menos 4 vale 1. Entonces encontramos nuestro punto crítico. Entonces punto crítico va a ser P igual a 2,1. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo determinamos si es mínimo, local, máximo local o si? ¿Quién se atreve a dar una respuesta? Si alguien puede hablar, para no sentirme tan solo. Con el hessiano, dice Daniel. Perfecto. ¿Cómo determinamos la matriz hessiana? Entonces hay que determinar la matriz hessiana, que es la matriz de segundas derivadas, ¿cierto? Entonces la matriz hessiana, que se la recuerdo aquí para el que no vino a la clase, para el que quiera recordarla. Entonces la notación es, la notación dijimos que era h sub f en un punto x, y, y va a ser la segunda derivada de f respecto de x cuadrado en un punto x, y. Estas son las mixtas respecto de x respecto de y. La segunda de f respecto de y respecto de x en x, y. Y la segunda derivada respecto de y cuadrado, punto x, y. ¿Están de acuerdo hasta ahí? En nuestro caso, ¿quién sería la segunda derivada de la f? Bueno, nuestra derivada parcial respecto de f es esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces yo tendría que derivar todo esto respecto de x. Al derivar todo esto respecto de x, ¿qué me queda? 2. Muy bien. Y la segunda derivada respecto de y, de todo esto, ¿qué me queda? 2 también. O sea, aquí nuestra matriz hessiana sería 2, 2. ¿Y la mixta cuál sería?
Entonces derivo esta respecto de y. Al derivar respecto de y me queda uno. Bien. Entonces sería uno y uno. Y el determinante, el hessiano, en cualquier punto x, y va a ser igual a 2 por 2 4, menos uno, que va a ser igual a 3, independiente del punto. En particular, si yo evalúo el hessiano en nuestro punto P, que es el hessiano, nuestro punto crítico, que es el 2,1, nos va a dar 3, que es positivo. Y entonces ahora aplicamos el criterio del hessiano. ¿Qué dice el criterio del hessiano? Vamos al criterio y nos dice acá. Entonces, si tenemos un punto crítico y el hessiano es positivo, entonces está estas dos opciones. ¿De qué depende ahora? Del signo de la segunda derivada respecto de x en nuestro punto crítico. Y en nuestro caso, este punto crítico, la segunda derivada respecto de x es 2, positiva. Entonces, como es positiva, hessiano positivo, la parcial de x en el punto crítico positivo, entonces tiene un mínimo relativo en P. Por lo tanto, concluimos acá que F tiene un mínimo relativo en P, en el 2,1. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, bueno, este es un ejercicio para calentar, ¿cierto? Súper fácil. Si alguien tiene duda, por favor, díganlo en el chat o a viva voz. Vamos con este que es un poquito más difícil. Eh, no tanto, pero igual les doy 5 minutos para lo que resuelvan. Si alguien tiene dudas, levanta la mano, yo estoy aquí. Voy a apagar la cámara en un momento, pero igual sigo aquí. ¿De acuerdo? ¿Se ve el ejercicio? Se ve, perfecto. Ya, ¿cómo van?
Si hay dudas, me dicen. ¿Cuántos puntos encontraron críticos? ¿Me escuchan? Resolvamos la primera parte. Sí se escucha. Perfecto. Ya, veamos la primera parte. A ver. Entonces, dice, dada la función, determine los puntos críticos. Y entonces vamos con los puntos críticos. Para los puntos críticos necesitamos la parcial de f respecto de x en un punto x, y. Y nos da el primer término 3x cuadrado, el segundo 0, más 3 por 2 6x. Ta. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Entonces nos da la parcial respecto de y en un punto x, y va a ser igual a 3y al cuadrado, 0 0 y este es menos 6y. ¿Sí? Y el 8 es cosa. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? El sistema de ecuaciones, que fíjese, yo aquí puedo factorizar por x por 3x, entonces que 3x factor de x más 2 igual a 0, y acá factorizo por 3y, factor de y menos 2 igual a 0. ¿De acuerdo hasta ahí? Ese es el sistema que tenemos que resolver. ¿Sí? De arriba obtenemos que, fíjense que arriba no depende de x, o sea, no depende de y, disculpen, y abajo no depende de x. Entonces hay que resolver las ecuaciones de forma independiente. Cuando una multiplicación da cero, necesariamente el primer término es cero o el segundo término es cero. De ahí obtenemos que x es igual a cero o que x es igual a menos 2. Abajo lo mismo, obtenemos que y es vale cero o el y vale, de esto obtenemos que el y vale 2. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuáles son los puntos entonces? Entonces los puntos son P1, que tiene coordenadas cero en el x0 y en el y0; P2, que tiene coordenada cero y coordenada y igual 2; P3, que tiene coordenada en x menos 2 y en y0; y P4, que tiene coordenada menos 2, 2. ¿Sí?
Entonces ahora vamos a analizar si estos puntos son mínimos locales, máximos locales o sí. ¿Ya? Háganlo. Bueno, si ya lo hicieron, me dicen y lo revisamos de inmediato. Daniel dice eso. Punto uno no es ninguna. ¿Están de acuerdo los demás? Que no es ninguna, ¿a qué se refiere Daniel? ¿Que es silla o que no hay información? Recuerden que el criterio del Hessiano nos dice que si es negativo, entonces es un punto silla, o si es cero, dice que entonces no se puede concluir sobre el punto P. Aquí no se puede concluir. Veamos, a ver, ¿los demás están de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que construir ahora la matriz hessiana. O sea, la matriz hessiana de f en un punto x, y va a ser igual a qué. Que es la segunda derivada de f respecto de x cuadrado. Entonces, derivar esto respecto de x. Al derivar respecto de x, ¿qué me da? 3 por 2, 6x más 6. ¿Sí? La segunda de este respecto de y, o sea, hay que derivar todo esto respecto de y. Me queda 3 por 2, 6 y menos 6. Y las cruzadas, ¿cuánto me quedan? Las cruzadas es derivar esto respecto de y. Si derivo respecto de y es cero. Entonces aquí me queda cero y me queda cero. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Y entonces el determinante hessiano en un punto x, y va a ser igual a ¿qué? 6x más 6 factor de 6y menos 6 menos c. Entonces ese es el hessiano. Entonces vamos a evaluar el hessiano en el punto P1. Eso es lo mismo que el hessiano en el punto 0, 0.
Si evaluamos un 0,0, ¿cuánto me queda? Dice, Dante dice, da menos 36 en 0,0. Veamos cuánto da en 0,0. Entonces eso es 6. Aquí tenemos, ¿cierto? Aquí es 0 y aquí es 0. Entonces 6 por 0 es 0, queda 6. ¿Sí? Y aquí queda 6 por 0, 0. Entonces queda 6 por menos 6. Entonces es menos 36. ¿De acuerdo? Entonces, como da menos 36, el criterio del hessiano que nos dice, si el hessiano es negativo, entonces P tiene un punto silla, o sea, F tiene un punto silla en el punto P. Por lo tanto, esto nos dio tipo silla. ¿Sí? Es decir, F en P1 tiene un punto tipo silla. Vamos con el segundo. Entonces, el laplaciano, o sea, el hessiano en el punto P2, o sea, el hessiano de F, el punto P2 es el 0,2. ¿Sí? Ahora el I vale 2. Entonces eso me queda. Como equivale 0, la primera me queda 6. 6 factor de. Ahora el I es 2. Entonces 6 por 2, 12 menos 6. Y entonces, ¿cuánto me quedaría? 36. 6 menos 12 menos 6. 6 por 6, 36. Es positivo. Entonces, como es positivo, tenemos dos opciones. O es un mínimo local, mínimo relativo, si es positiva la segunda derivada parcial de f respecto de x, o es un máximo si es negativo. Entonces, ¿cómo es la...? Entonces, aquí hay que hilar un poco más fino y hay que determinar cómo es la segunda derivada de f respecto de x cuadrado en este punto P2. Y le hablaron de ese punto P2, queda, está 6 por x. ¿Quién es x? 0 más 6. Y entonces eso da, esto da 0, entonces da 6. Positivo. Por lo tanto, en P2 hay un mínimo, local o relativo, de acuerdo al criterio. ¿Todo de acuerdo? ¿Alguna duda? Ninguna duda, perfecto. Vamos con el tercero. El P3, entonces hay que ver cuánto es el hessiano en P3 y el hessiano en P3. El P3 era el menos 2,0. ¿Sí? Ahora el x es menos 2, entonces aquí me queda 6 por menos 2 más 6 por 6 por 0 menos 6. Entonces eso queda menos 6 por 2, entonces menos 12 más 6 por menos 6. Y eso es menos 6 por menos 6 y eso es 36 positivo. ¿Están de acuerdo? Entonces en P3 hay un máximo local. ¿Por qué hay un máximo local? Porque aquí X negativo, ¿cierto? Esto que está acá, que lo puse aquí, es justamente la segunda derivada de x cuadrado en el punto P3. ¿Sí? Y eso, si se fijan en la resta, ¿cuánto da?
Menos 12 más 6 da menos 6. Como es negativo, entonces hay un máximo local. Entonces tenemos que el primero es tipo silla, el segundo un mínimo local, y en el P3 hay un máximo local. Averigüen ustedes qué pasa en el P4. P4 era esto. Les doy 2 minutos. ¿Qué les dio silla mínimo máximo? Daniel, Dante, Álvaro. Silla máximo, hay discrepancia. Vamos a ver. Entonces, el laplaciano, o sea, disculpen, el hessiano, en el punto P4 es igual a delta sub F, P4 es menos 2,2, menos 2,2 sí. Perfecto, entonces eso es 6 por, aquí está el X, y aquí está el Y. Entonces el X es menos 2 más 6 y el Y es 2. Entonces por 2 menos 6. Y esto da 6 por 12, menos 12 más 6. Y aquí da 6 por 2, 12 menos 6. ¿Sí? Y entonces te da menos 6 por 6. Y eso da menos 36. Como menos 36 es negativo, entonces tenemos que es tipo silla. Entonces, en P4 hay un punto tipo silla. Ahí Daniel dice sí, tipo silla. ¿Todo de acuerdo? ¿Dudas? Ya, cero dudas. Perfecto. Nos queda tiempo para esto entonces.
Entonces dice, emplee el método de los multiplicadores de Lagrange para determinar el máximo de esa función sujeto a x más y igual 3. Intenten hacerlo, lo reviso en 2 minutos. Si tienen dudas, por supuesto, estoy atento al chat. Ya, ¿cómo le ha ido? ¿Van bien? ¿Dudas? ¿Más tiempo? Álvaro dice, tengo el sistema de ecuaciones, pero se me es difícil despejarlo. ¿Los demás lo despejaron? Ya, entonces, ¿qué decía el método de los multiplicadores de Lagrange? Entonces, el primer paso era formar el sistema. Entonces, tenemos que tener la parcial de f respecto de x, punto x, y, que nos da en este caso menos 2x. La parcial de f respecto de y, el punto x, y, es menos 2y. ¿Sí? Por otra parte, tenemos que tener nuestra g de x, y, va a ser igual a x más y. Y la parcial de g respecto de x es 1. Y la parcial de g respecto de y es igual a 1. ¿Todo de acuerdo hasta ahí? Ya, entonces formamos el sistema. Nos queda la parcial de f respecto a x es igual
a lambda por la parcial de g respecto de x. Entonces nos queda menos 2x va a ser igual a lambda por 1. Después, la parcial de f respecto de y es igual a lambda por la parcial de g respecto de y. Se queda menos 2y va a ser igual a lambda nuevamente. Y la última ecuación es la restricción, entonces nos queda x más y igual a 3. Y este es un sistema. Tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Sí? Fíjense que de estas dos, como tenemos despejado el lambda, como lambda es igual a lo de acá, y este lambda es igual, entonces estos son iguales. Entonces necesariamente aquí ocurre que menos 2x va a ser igual a menos 2y. Dividimos en ambos lados por menos 2 y obtenemos que x va a ser igual a y. Si x es igual a y, la reemplazamos en la tercera ecuación, obteniendo x más, y como el y es igual a x, voy a poner x es igual a 3. Entonces nos queda que 2x va a ser igual a 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale el x? El x vale 3 medios. ¿Están de acuerdo? Si el x vale 3 medios, de esta ecuación podemos sacar cuánto vale el y. 3 medios más y va a ser igual a 3. Por lo tanto, y va a ser igual a 3 menos 3 medios. Bueno, el 3, ¿cómo lo puedo escribir? Voy a escribirlo hacia el lado. El 3 lo puedo escribir como 6 medios menos 3 medios. ¿Sí? Aquí fue el 3 es lo mismo que esto, simplificando. Entonces nos queda aquí 6 menos 3 3 medios. Entonces el i es igual a 3 medios. ¿Sí? Bueno, igual ya habíamos obtenido que el x era igual al i. Entonces, si sabíamos que el x vale 3 medios, necesariamente el i tenía que valer 3 medios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un punto crítico. ¿Cuál es el punto que obtuvimos acá? El punto que obtuvimos fue el punto de coordenadas 3 medios, 3 medios. ¿Cómo determinamos si ese punto es máximo, mínimo, restricto a esta restricción? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Con la matriz, dice Dante. ¿Los demás qué dicen? Entonces, lo que hay que hacer es tomar otro punto que cumpla con la restricción y evaluarlo en la función objetivo, que es la función f. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer va a ser evaluar el p en la f, para ver cuánto nos da el punto crítico que tenemos. Entonces, ¿cuál es la función? La función es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Al evaluarlo en p, nos da 9 menos 3 medios al cuadrado menos 3 medios al cuadrado. ¿Cuánto da? Entonces da 9 menos. ¿Cuánto es 3 medios al cuadrado? 9 cuartos. Menos 9 cuartos. Entonces eso da 9 menos 2 veces 9 cuartos. Que eso es lo mismo que ¿quién? 9 menos 9 medios. ¿Cuánto es 9 medios?
es 4,5, ¿cierto? Entonces 9 menos 4,5, 4,5. O es lo mismo decir que 9 se puede escribir como 18 dividido en 2 menos 9 dividido en 2 y entonces esto da 9 medios. ¿Cuánto es 9 medios? Es 8 medios más un medio. 8 medios es 4, entonces 4,5. Esto es lo mismo que 4,5. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar un punto Q, debemos tomar un punto Q que cumpla con esta restricción, ¿sí? Entonces, un punto tiene coordenadas x0, y 0 y debe cumplir que x0 más y 0 sea igual a 3, ¿sí? Eso significa que cumpla con esto. Y lo evaluamos la función para ver si este punto que nos dio es más grande o más chico que la evaluación de Q. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Denme un punto Q que cumpla con esta ecuación. ¿Quién me puede decir uno? Daniel, ¿me puede decir uno? El 2,1 dice Daniel. Entonces, 2,1. Cumple, ¿cierto? Porque si evalúan 2 más 1 es exactamente 3. Entonces, ¿cuánto es f de 2,1? Bueno, la f era 9 menos x, que es 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y entonces da 9 menos 4 menos 1. ¿Y eso cuánto da? 4. Entonces, si se fijan, este punto de aquí es más grande, la evaluación de ese punto es más grande que la evaluación en un punto que también cumple. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que en, vamos a concluirlo con rojo, en P hay un máximo restricto a la ecuación que es x más y igual a 3. ¿Se entiende? Sí, dice Daniel. Los demás, Álvaro, si se entiende, Dante, Dante de falta que diga algo. Sí, dice Dante. Fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Con esto cerramos. Tenemos acá GeoGebra. GeoGebra vamos a ingresar la función. ¿Qué función era? ¿Se acuerdan la función que queríamos encontrar máximo y mínimo restricto a una curva? ¿Alguien se acuerda de la función? ¿Cuál es la función objetivo? La f. Era 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí Daniel me dice. ¿Están viendo el GeoGebra, cierto ustedes? ¿Me confirman, por favor? Sí. Perfecto. ¿Y la restricción cuál era? La restricción era x más y igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense que ahí está el gráfico de la función en morado y la restricción genera ese plan. Al hacer la intersección, ¿qué me da? Fíjense que me da una curvita ahí que claramente tiene un máximo. Ahí arriba, la intersección de las dos va a tener un máximo ahí. ¿La ven? ¿Qué punto creen ustedes que es ese máximo que está ahí? ¿Será el punto que encontramos? Veamos, a ver. Ah, ¿y cómo sacó? Alfa. ¿Qué punto fue el que encontramos?
el punto era el 3 medios, coma 3 medios. Pero recuerdan que yo les digo que en ese punto hay un máximo, pero la coordenada z de ese punto es la imagen de 3 medios, coma 3 medios, que era justamente 4,5 o 9 medios, como quieras. Ese punto A fue justamente el que se graficó ahí. ¿Sí? Cuando se ve claramente que esa función restricto a esta restricción, que genera un plano, tiene un máximo en ese punto que es el 1,5, 1,5 y su imagen es 4,5. ¿Se entiende? ¿Entienden la geometría que hay detrás? Bueno, si tienen alguna duda, me dicen. Si no, dejamos hasta aquí la clase. La voy a cargar. Entonces, si pone 2,1 debería estar más abajo. Exactamente. Vean, a ver. 2,1. Coma, su imagen, ¿cuál era? 4, ¿cierto? 2,1. Fíjense ahí, ¿dónde está? Ahí está el punto B, que cumple con la restricción, está en la curva esa, pero está más abajo del punto máximo, que es el A. Aquí está el B. Respondo a su duda, Daniel. Perfecto. Como les decía, la clase está grabada y la voy a colgar en el aula. Quizás se la envíe por mensaje o la deje en un espacio en el aula. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao, Álvaro. Chao, Dante. Gracias a ti por asistir. Chao, Daniel. Muchas gracias.